Y bien, dentro de 2 días se cumplen 20 años del 5 de abril, del llamado autogolpe, la disolución del Congreso. Hemos invitado a Keiko Fujimori para conversar acerca de eso y de otros temas, por supuesto. Keiko, buenas noches, ¿qué tal? Jaime, buenas noches, un gusto saludarlo. Bueno, ¿cuál es el balance que podría hacer luego de 2 décadas del 5 de abril? Ha habido expresiones muy duras de Mario Vargas Llosa, hay otros comentaristas que también han hecho unos balances y de alguna manera ha entrado en la discusión estos días. ¿Cuál es el balance que ustedes pueden hacer después de 2 décadas del 5 de abril? Jaime, antes de contestar su pregunta, permítame dar a conocer a la opinión pública, obviamente usted también, que hace algunas semanas la Fiscalía ha archivado el proceso de investigación con referencia a mis estudios. Es el tercer archivamiento. En primer lugar lo hizo el fiscal Schwartz, luego el fiscal Cortés y en esta última oportunidad la fiscal Echaíz. Han sido muchos años de investigación en las que yo, por supuesto, he colaborado, en las comisiones investigadoras, Weissman, Tausen, en la propia Fiscalía, la Policía, siempre he dado la cara. Han tardado muchos años, se ha dicho de todo, ¿no?, acerca de mi persona. Se utilizó esto en mi contra. Pero entonces, ¿de dónde salieron los recursos para financiar estos estudios? Como lo dije y siempre lo he sostenido, eran de los recursos de mis padres. Mis padres tenían varios negocios, constructora, academia, y mi padre, para poder financiar los estudios de mis hermanos y los míos, pues vendió su última propiedad en más o menos cerca de $660,000, y con esos recursos es que se financió nuestros estudios. Han sido muchos años de investigación, sin embargo quiero expresar mi satisfacción y mi agradecimiento también a la Fiscalía, porque finalmente la verdad se abre paso. Bueno, en fin, es una buena noticia para usted, sin duda. Bueno, el tema del balance, ¿qué nos, digamos, han pasado 2 décadas, se arrepienten, no se arrepienten? Digamos, porque no han hecho ustedes realmente una autocrítica acerca de eso hasta ahora. ¿Cuál es su balance sobre el tema? Yo creo que para analizar la decisión de las medidas del 5 de abril, tenemos que entender y hacer recordar a la población y dar a conocer a los jóvenes que no vivían en esa época, pues la coyuntura, la dramática coyuntura por la que atravesaba nuestro país. Todos los días habían atentados, bombas, dinamitaban nuestra capital, la hiperinflación destrozaba los bolsillos de los peruanos, pero sobre todo de los peruanos con menos recursos. Nuestro país estaba aislado financieramente. Y claro, la gran mayoría de peruanos se querían ir de nuestro país en busca de mejores oportunidades. Frente a esta situación, ¿cuál era la actitud del Congreso de la República? En el año 90 se piden facultades para legislar, ¿no? El Ejecutivo pide hace este pedido para poder hacer un paquete de reformas. En el 91 se lo dan. De junio a noviembre del 91 el Legislativo aprueba 117 decretos legislativos, y a finales de noviembre el Senado decide derogar 27 decretos, entre los más importantes que tenían que ver con la pacificación. Y ya a comienzos del año 92 el Congreso aprueba una ley para controlar las acciones del presidente de la República, o sea, de cierta manera someter inconstitucionalmente al presidente frente al Congreso. Esa era la situación tan dramática que se vivía en nuestro país, y mi padre pudo quedarse, digamos, atados de manos y no tomar medidas concretas para luchar contra el terrorismo y lograr una economía social de mercado. Tomó la decisión más dura, por supuesto, en un momento excepcional e irrepetible. Creo que esto es una decisión que nunca más debería ocurrir en nuestro país. Sin embargo, cuando analizamos los resultados, tenemos hoy una Constitución de 1993 que ha dado un marco que permite que la economía haya crecido sostenidamente en los últimos 20 años. Se implementó el modelo, una economía social de mercado, que da igualdad de condiciones a los inversionistas para que puedan apostar en el Perú. Y eso ha generado que nuestra economía crezca. Se ha logrado la pacificación y la captura
de los cabecillas más importantes que hoy están vivos y presos. Las principales medidas económicas se dieron antes del 5 de abril, ¿no? El shock famoso, la apertura de la economía. Eso era un paquete de medidas de corto plazo, pero para implementar y garantizar que haya un modelo de inversión que permitan que las empresas crean y tengan todas las garantías para venir a invertir en nuestro país, hubo todo un capítulo económico que está en la Constitución, que bueno, que hoy el presidente Humala, cuando era candidato, quería hacer una reforma, pero hoy se da cuenta que es importante mantenerlo, lo cual me da gusto, ¿no? Pero el presidente Fujimori no tenía, pues, en realidad ninguna vocación de concertación política. Él tenía un discurso muy antipartidos, antipartidocracia, ¿no? Fue de alguna manera forzado a reabrir, a convocar al Congreso Constituyente. Él no tenía una vocación democrática, no tenía una vocación de respetar las formas democráticas. Y de hecho el país ha quedado después de esa experiencia mucho más desinstitucionalizado que antes. Hasta ahora no se recuperan los partidos, no tenemos un sistema de partidos, la democracia depende de la buena voluntad de las élites, digamos, en buena cuenta. Entonces, la herencia por ese lado, no por el lado económico, que sin duda el país es otro desde el 1990, ¿no? Y es cosa que no se reconoce a veces también, pero sino por el lado institucional. El país está es muy anárquico, ¿no? Bueno, si analizamos desde el punto de vista de las instituciones, es cierto, los partidos políticos son débiles, no de ahora, no del 90, sino desde hace muchos años. Pero también hay que reconocer que en el marco de la Constitución del 93 se creó la Defensoría del Pueblo, que antes no existía, el Tribunal Constitucional, los organismos reguladores, la SUNAT, se logró independizar y darle mayor autonomía al Banco Central de Reserva, que permite la estabilidad de la moneda. Es cierto, se cometieron también excesos, por supuesto, graves errores, pero si ponemos en una balanza, y hoy vemos las encuestas, en ese entonces el 85% aprobó la medida y hoy el 50% todavía está de acuerdo con esas medidas excepcionales que se tomaron. Bueno, pero después hubo un segundo momento, ¿no? Hacia fines del segundo gobierno, en el que se empezó a controlar todas las instituciones y se buscó la reelección famosa, y eso fue catastrófico, ¿no? Porque finalmente, digamos, si Fujimori se hubiese ido el año 2000, no hubiese buscado la reelección, el fujimorismo hubiera sido un partido muy fuerte ese año. Y frente a eso, los demás partidos probablemente se habrían unido al estilo de la concertación chilena. Y tendríamos ahora quizás una especie de sistema bipartidista, como hay en Chile. El Perú sería otro, ¿no? Entonces, en fin. Pero a lo que voy a decir es lo siguiente: no han hecho ustedes en el fujimorismo, no han hecho verdaderamente una autocrítica, una reflexión acerca de, digamos, ustedes tienen un pasado autoritario muy fuerte, y como decía Levitsky, me parece que ha escrito 2 o 3 artículos sobre el fujimorismo y señala que el fujimorismo, para sorpresa de muchos, es la única agrupación que tiene posibilidades de convertirse en un partido político de derecha, dice, en un partido político real, digamos, en un país en el que no hay partidos políticos, porque tiene todos los elementos, todas las condiciones de un partido político, tiene el espíritu de persecución, etcétera, pero tiene que renovarse, tiene que, digamos, cortar con ese pasado autoritario, tiene que hacer una reflexión, una autocrítica, necesita un documento, y tiene que ser una propuesta de modificación de la democracia que la convierte en una democracia eficiente, porque justamente el problema es ese, ¿no? ¿Dónde está eso? No hay nada de eso. Coincido con usted, Jaime, que fue un craso error intentar la tercera reelección. Yo también fui crítica de esa decisión, firmé el referéndum. Cuando la señora Lourdes Flores me presentó el planillón que era promovido por la oposición para pedir un referéndum, pues lo firmé. Y efectivamente yo creo que hubiese sido mejor para el fujimorismo si es que Alberto Fujimori no candidateaba en el año 2000. Pero bueno, entrar en el plano de las especulaciones, claro. Creo que es un poco tarde. No, pero digamos, lo que vamos es que hay una impronta muy autoritaria de la que tiene que desprenderse con una reflexión, tiene que haber una meditación, un documento, algo que... En esta campaña yo he reconocido, digamos, los grandes logros
que sin duda son muchos, pero también los errores y los delitos que se cometieron durante el gobierno de Alberto Fujimori, y pedir perdón. Efectivamente, lo que me toca ahora como presidente de Fuerza 2011 es trabajar en el fortalecimiento de mi partido, en lograr bases a nivel nacional. Yo creo que una de las debilidades que tuve en esta campaña frente al ahora presidente Humala fue no tener un partido mucho más sólido. Y en eso estoy trabajando ya. Ya he estado viajando en algunas regiones con el objetivo de conformar y renovar nuestros cuadros, por supuesto, de fomentar las elecciones internas dentro de sus dirigencias. Y claro, tenemos que trabajar también en lo que se refiere a la visión, a la ideología, pero tenemos algunos años. Pero no se preocupe, que está dentro de nuestra agenda hacer ese trabajo. Bueno, lo que veo, claro, yo no me cabe la menor duda, conociendo la capacidad de organización de los Fujimori, que van a organizar comités y probablemente habrán algunas elecciones, pero ¿dónde está la discusión? ¿Dónde está la reflexión? ¿Dónde está el debate interno? La producción programática, ideológica. Un partido es no solamente unos comités que sirven para las elecciones, es más que eso. Sí que queremos construir partidos, que no es tan fácil como en el siglo XX, ¿no? Ahora es más difícil construir un partido porque la gente ya no cree pues en grandes ideologías, ni se deja formar parte pues de grupos así, ni se siente inspirado por grandes ideas. Yo creo que hay dos reformas que se aprobaron en el Congreso pasado que van a permitir en un largo plazo el fortalecimiento de los partidos. En primer lugar, se ha elevado la valla electoral del 4 al 5%. Entonces, en esta última elección, por ejemplo, cerca de 5 partidos han perdido su registro porque no han pasado la valla. Y el otro requisito... Pero esa la sortean pues por medio de las alianzas. Se forman una alianza de 5 partidos y entran los 5. Y ahora hay no sé cuántos partidos en el Congreso vía las alianzas. Bueno, y después se desperdigan en el Congreso. Es cierto, hay algunos partidos que por el tema de las alianzas han logrado mantener su registro, pero también es cierto que hay algunos otros que han perdido su inscripción. Y en segundo lugar, el requisito para formar un partido político antes era del 1% de los electores, conseguir las firmas, digamos, ¿no? Hoy es 3%, o sea, antes se pedía 150.000 firmas, ahora son 450.000 firmas válidas, más o menos, claro, la que están solicitando. Por lo tanto, es un reto mucho mayor formar un partido. Yo creo que estas dos medidas van a hacer que los partidos existentes se consoliden. Ahora, el trabajo, no solamente que tengo que hacer yo en Fuerza 2011, sino que tienen que hacer todos los partidos políticos, es generar comités provinciales, tener presencia a nivel nacional, hacer los debates, analizar las ideologías. Nuestro plan de gobierno fue un plan de gobierno hecho por gente muy preparada, técnica, y lo que tenemos que hacer ahora pues es empezar en este proceso de renovación y de captación de jóvenes, porque uno de los grandes problemas, Jaime, es que a veces los jóvenes no quieren participar en política. Sí, pues, claro. Es difícil, prefieren irse al sector privado, que pagan mejor y que tienen menos problemas. Pero tenemos que cultivar y fomentar que los jóvenes también se compren el pleito de participar. ¿Y cómo van a hacer eso? Bueno, nosotros hemos logrado que en esta última campaña, por ejemplo, el 80% de los candidatos sean nuevos. Y tenemos que seguir... No necesariamente jóvenes, nuevos en política. Nuevos en política, lo cual es un avance. Jóvenes en política, bueno. Lo cual es un avance, y debemos de seguir en ese camino. Tenemos que ir a una pausa, si me permite, regresar. Sí. Seguimos conversando con Keiko Fujimori. Bueno, para terminar la parte relativa a la institucionalidad, tenemos un problema, un déficit institucional muy grande. Estamos avanzando económicamente, pero las instituciones no funcionan, el propio Estado es muy débil, no tiene capacidad, por ejemplo, lo de Conga. Hay una zona liberada prácticamente ahí y no se puede tomar hasta ahora la decisión de avanzar en un proyecto que es bueno, porque va incluso a dar más agua. ¿Cuál es su opinión sobre el tema de Conga? ¿Cómo está manejando el gobierno ese tema? ¿Qué debería hacer? El fujimorismo, por ejemplo, se supone que existe en Cajamarca, no creo que está en contra de Conga, no sé qué pasa con el fujimorismo en Cajamarca, deberían hacer algo. Bueno, tenemos 2 congresistas que están mal de salud, la señora Cecilia Chacón, que lamentablemente todavía el médico no le permite viajar a altura, y el congresista Joaquín Ramírez, que ha sido operado de la columna. Entonces, lamentablemente tiene orden de inamovilidad, ¿no? Entonces, por esos 2 problemas de salud es que, digamos, no ha habido una mayor presencia de parte del fujimorismo. Pero nosotros
en la campaña, siempre hemos hablado de fomentar la inversión privada, que es el motor que genera el crecimiento en nuestro país, pero con un absoluto respeto al medio ambiente. Y cuando hablaba o hablo del tema del agua, siempre he dicho, el agua tiene prioridades. Primera prioridad es para el consumo humano, segundo para la ganadería, la agricultura y en último lugar para la minería. Pero se puede utilizar el agua para todas estas prioridades, ¿no? Sabiendo que primero está el agua para el consumo humano. Pero según los estudios, el estudio de impacto ambiental de Conga, este proyecto va a generar más agua, porque va a tener unos reservorios. Entonces ahí no hay contradicción. Bueno, es que el gran problema que ha habido es la poca falta de comunicación por parte del gobierno. Y además el problema que ha tenido el presidente Humala es que durante su campaña, él planteaba una dicotomía y hacía escoger a la población entre el oro y el agua. Y naturalmente los agricultores y la población escogía el agua. Entonces, para él también ha sido mucho más difícil implementar este proyecto porque va en contra de lo que él venía diciendo. Yo creo que el haber convocado peritos internacionales es importante porque va a dar legitimidad. Y yo espero que los estudios, una vez que se conozcan, se vaya a la población, que se vaya a las comunidades, sobre todo las más profundas, y se les dé a conocer cuáles son los beneficios directos que ellos tendrían. ¿Usted cree que el propio presidente Humala debería ir o no? Mire, yo considero que el proyecto Conga, con un absoluto respeto al medio ambiente, va a ser un gran motor para el crecimiento de nuestro país, sobre todo viendo con preocupación cómo la economía mundial se está congelando. Entonces, es prioridad uno por parte del presidente fomentar el crecimiento económico. Y si esto significa que vaya a ayudar a que los proyectos de inversión se realicen, pues en buena hora y tendrá todo nuestro respaldo. ¿Cómo ve en general el gobierno de Ollanta Humala? Saludo que se mantenga un modelo económico establecido hace más de 20 años, que se respete la Constitución de 1993, que genere el marco de garantías para que vengan más inversionistas a apostar por nuestro país, porque finalmente eso es lo que genera trabajo y lo que tiene que hacer ahora es distribuir esos recursos, sobre todo en los sectores más desprotegidos. Me preocupa que hable tan poco, ¿no? A mí me gustaría escucharlo hablar más, no cada 85 días. Creo que la población necesita saber cuál es el rumbo que... Su padre me acuerdo que hablaba poco también. Pero él aparecía constantemente, hablaba poco, pero mucho más seguido que él, ¿no? Él habla regular, pero cada 85 días. Yo creo que podría hablar, pues, de temas importantes una vez a la semana. Creo que... Bueno, ya desembalsó el lote 88, la guerra contra la minería ilegal, bueno, ya sacó a Antauro, cortó el contacto de Antauro con los etnocaceristas, en fin, está tomando medidas que le permiten afrontar mejor la próxima coyuntura, creo. ¿Qué opina, por ejemplo, del tema de la recuperación, entre comillas, del lote 88? En 2009 se aprobó la ley de promoción del gas. Uno de los artículos establecía que se debía garantizar el horizonte permanente de 20 años para el consumo interno. O sea, dentro del fujimorismo era fundamental que el gas primero se garantice para todos los peruanos. En el año 2003, para promover las inversiones, lamentablemente esta ley se cambió. Así que yo saludo que se haya recuperado nuevamente el lote 88 y que se dé la garantía, en primer lugar, para todos los peruanos. Bueno, pero no había manera pues de exportar si no se daba ni siquiera el lote 88, es la quinta parte del lote 88, ¿no? Son 2 TCFs. Pero ustedes tienen que decir eso, pues, por razones políticas. Pero fue fundamental, o sea, yo creo que el gas y los recursos naturales en primer lugar es para nosotros, luego para exportar. Yo creo que en ese caso no no cedo. ¿Y habría que subsidiar también? Bueno, si es que, de hecho, para la construcción del gasoducto del sur, el Estado va a invertir también fuertemente. ¿Le parece bien que participe Petroperú, por ejemplo? Me parece bien que participe, pero lo que yo pido es que se haga de una manera transparente, ¿no? Yo creo que el gasoducto del sur se tiene que construir para el desarrollo de todas las comunidades en el sur de nuestro país, pero lo que tiene que hacerse es de manera abierta. Los peruanos tienen que conocer cuántos recursos se está invirtiendo por parte del Estado. ¿Con nuestra plata, con la plata debería invertirse ahí, con algo que lo puede hacer el sector privado? ¿Y en algunos casos se puede dar en concesión, en otros casos son asociaciones públicos privados, como sería el modelo que en este caso se haría.
Yo no tengo problema que se inviertan recursos en nuestro país, porque recursos hay muchos. Lo importante es que no haya corrupción y que haya una verdadera capacidad de ejecución de las obras. Uno de los problemas que hemos tenido en los últimos años es que en los 3 niveles de gobierno, alcaldías, regiones y gobiernos centrales, se invierte el 50 o el 60% del presupuesto y al final del año estos recursos regresaban al tesoro público. ¿Ustedes están contentos con el... bueno, yo te hice una pregunta ya de nivel mucho más general, con el proceso de descentralización tal como está funcionando, con 25 regiones, en fin, hay regiones que pueden levantarse en contra del gobierno central y no pasa nada, en fin, esta anarquía les parece normal, bien? A ver, yo creo que el proceso de descentralización es importante para poder, digamos, llevar obras, recursos y responsabilidades a las comunidades más alejadas. Ese es el objetivo de una descentralización. Lamentablemente no en todas las regiones se ha llevado de una manera eficiente, ¿no? Y eso es lo que hay que corregir. En algunos casos, como en San Martín, en la región de San Martín, los niveles de ejecución llegan al 98%, y eso es bien importante. Pero hay otras regiones en las que sus niveles de ejecución llegan solo al 30%. Es ahí donde el gobierno no debe intervenir, pero sí dar sugerencias, llevar a sus técnicos que los ayuden a buscar proyectos de inversión. Como la del presidente regional de Cajamarca contra una disposición del gobierno central. Es una rebeldía abierta que atenta contra el carácter unitario en buena cuenta del Estado. Y no hay manera de sancionar eso. ¿No le parece que debería haber algún recurso para poder, no sé, vacar, por ejemplo, al presidente en un caso como ese? Hay 2 recursos, la vacancia y hay el recurso de la revocatoria también. Pero no hay causal por esa razón, ¿no? Sí, efectivamente, eso es algo que se podría evaluar. Sin embargo, yo creo, aquí lo que hay que hacer es construir. Y el Ejecutivo tiene la capacidad de llevar a sus técnicos. Y yo estoy segura que los presidentes regionales no se van a oponer, porque muchas veces lo que ellos necesitan es tener gente mucho más preparada para poder invertir los presupuestos que su población está exigiendo. Bien, ya no tenemos más tiempo, nos ha ganado, en realidad nos hemos pasado la hora. Keiko Fujimori, muchas gracias por Gracias a usted, Jaime. Y ojalá efectivamente se pueda construir un partido que el país lo necesita, y otros partidos, por supuesto, no solamente el fujimorista. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa.